Noticentro 1, CMI. Ciclista se defiende de hurto y asesina al ladrón. Habla mamá de estudiante universitaria desaparecida. Dice que solo recibió una llamada para extorsionarla. 6 de cada 10 comerciantes se sienten inseguros en la capital. 1 de cada 2 cartageneros se sienten inseguros en La Heroica. Agónica reforma a la salud. Inicia debate en la Cámara de Representantes. Así es el simulacro de evacuación en Neira Caldas por actividad del volcán Nevado del Ruiz. Cada 24 horas se roban 7 motos y 3 carros en Cali. ¿Quién es el socio del cartel mexicano capturado en Antioquia? Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En Bogotá, un ciclista intentó defenderse de un robo y terminó asesinando al ladrón. Después del crimen, huyó del lugar. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Qué nuevos detalles se conocen de este caso? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información, pues nos encontramos justo aquí en la localidad de Engativá, detrás mío la ciclorruta en donde ocurrieron en horas de la mañana estos terribles hechos. Pues un ciclista en medio de un atraco se defendió de manera violenta y disparó en múltiples oportunidades contra su delincuente. Sobre las 5:30 de la mañana se registró un hecho de inseguridad en el occidente de Bogotá. En medio de la ciclorruta, en el sector conocido como La Florida, un hombre fue víctima de robo por parte de 4 delincuentes. Ante esta situación, el sujeto no lo dudó y sacó un arma de fuego y disparó en múltiples oportunidades, matando a uno de los asaltantes. Todo esto quedó registrado en cámaras de seguridad. Los otros 3 sujetos no se han podido ubicar, salieron del sitio y esta persona, como le reitero, pues accionó su arma y le causó la muerte a uno de ellos. Por el momento no se conocen las características físicas del ciclista, quien huyó del lugar luego de haber matado al presunto asaltante. No se tiene una información más precisa ni más detallada de quién se trataría. Estamos en la búsqueda de este ciudadano o a la espera que haga presencia en alguna de las unidades de policía o de fiscalía para poder tener una mayor precisión de los hechos que se presentan. Se espera que las autoridades aclaren si se trataría de un caso de legítima defensa o no. Cambiamos de tema porque Noticentro 1 CMI habló con la mamá de la joven María Paula Munevar, que hoy ya lleva 7 días desaparecida. La madre de esta joven pide a las autoridades una respuesta. En medio de la preocupante desaparición de la estudiante de la Universidad Javeriana María Paula Munevar, de tan solo 24 años, Noticentro 1 CMI habló con la madre de la joven, que pide desesperadamente una respuesta. Yo nunca he tenido ni he visto interés alguno de la alcaldía, entonces pues ni idea, de ellos sí no sé nada. Y pues lo único que yo les pido es ayúdenme a saber qué pasó. Una persona no se la puede tragar la tierra. Entre los datos más importantes es que la madre de esta joven rectifica que la última vez que habló con ella, María Paula manifestó que ya estaba cerca del túnel que cruza la carrera 7ª en inmediaciones de la Universidad Javeriana tras haber ido a retirar un dinero en el banco. La llamada dura como 8 minutos y entonces me dice, ya llegué al túnel de la Javeriana. Aquí se cae la llamada, nos hablamos después. Y esa fue la última vez que yo hablé con ella. A pesar de que la madre manifiesta que ha visto un apoyo de la comunidad javeriana y en todos los habitantes de la capital del país, también confesó que la han llamado a extorsionarla, incluso que su esposo ya habría transferido dinero a estos delincuentes. Le dijeron a mi esposo que debía estar en el hospital San Ignacio porque María iba muy enferma y que para que la hospitalizara de una vez y tuvieran todo listo para que hicieran su ingreso. Y pues que él lo hacía de buena fe, pero que él necesitaba algo de plata. Y después mi esposo estuvo pendiente, estuvieron todos los de la Universidad Javeriana esperando a María Paula y el señor nunca llegó. En este momento las autoridades siguen buscando exhaustivamente a la joven estudiante que fue vista por última vez en inmediaciones de la Plaza de la Mariposa.
Finalizamos con esta información, pues Fenalco Bogotá reveló las cifras de percepción de seguridad de los comerciantes de la capital del país. El dato más alarmante es que más del 80% de ellos piden que militaricen la ciudad. Durante el primer trimestre del año se han presentado inconvenientes con el comercio de Bogotá. Entre las razones más importantes es la inseguridad de la capital del país. El 64% nos dice que se siente inseguro y el 23% nos dice que en ocasiones se siente inseguro, otras veces se siente seguro, pero pues no son tan radicales diciendo que a toda hora se sienten inseguros. Solamente el 11% nos dice que se sienten seguros. En medio de esta alarmante cifra, Fenalco planteó la posibilidad de militarizar la ciudad. Existe un programa donde trabajan en forma conjunta el ejército y la policía en la ciudad y en el departamento. Lo que estamos pidiendo es que se fortalezca más, que realmente pues se pueda ver, porque poco es lo que se ve realmente en las calles. Sí, es una propuesta oficial que nosotros estamos pasando y preparando. Asimismo, los comerciantes han denotado que han disminuido las ventas por estas causas. Tenemos que en algunas partes el comercio ha mantenido este nivel de venta, no ha subido, no ha mantenido, pero en su gran mayoría se ha deteriorado, ha bajado muchísimo. Estamos preocupados porque existen muchísimos factores, el tema del transporte, el tema de la inflación, el tema del dólar, el tema de la incertidumbre tan grande que hay en el país, genera que las personas opten por comprar alimentos y no por comprar otros productos que para ellos serían suntuarios o de segunda grado de importancia. Es por esto que han innovado en las formas de llamar la atención de los comerciantes. En este momento se encuentran atraídos en San Victorino. Bianca y televidentes, con esta información me despido desde la localidad de Engativá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Para hoy está previsto que se inicie el debate de la polémica reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en medio de la dura oposición de los partidos de la U y los conservadores. Luisa Fernández con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidente, muy buenas tardes. Mire, hace pocos minutos la Comisión Ética de la Cámara de Representantes negó las dos recusaciones que fueron ayer el foco de discusión justo aquí, en la Comisión Séptima de la Cámara, que congeló por otra vez más el primer debate de la reforma a la salud, que está reprogramado para hoy a la 1 de la tarde. Estaba para las 10 de la mañana, pero lo corrieron para la 1 de la tarde. Nos acompaña el representante del Partido Liberal, Álvaro Rueda, vicepresidente de la Comisión Ética de la Cámara de Representantes. ¿Por qué se niegan estas dos recusaciones presentadas ayer aquí en la comisión? Bueno, Luisa, un cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Efectivamente, estuvimos por más de 3 horas debatiendo en la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista sobre estas dos recusaciones que fueron presentadas el día de ayer. Realmente consideramos en la Cámara de Representantes y de manera especial en esta comisión que no hay fundamento alguno para la misma. La primera de ellas pues encaminada a que los representantes estaban vinculados a medicina prepagada o a una EPS, cosa que nos dejaría a nosotros sin herramientas para poder desplegar los debates aquí en el Congreso de la República, y entendiendo pues nosotros que somos la representación de todos los colombianos y colombianas y que indistintamente si uno está en el sector privado, en el sector público, pues va a estar vinculado a alguna entidad promotora de salud. Y adicional a eso, es muy claro la ley cuando establece en el artículo 286 que no existe un conflicto de intereses cuando se habla en términos generales. Y la segunda de ellas iba encaminada a una posible, a una presunta entrega de ayudas por parte del Gobierno Nacional, y yo considero que eso no tiene cabida. Lo estuvimos debatiendo con los diferentes compañeros de la comisión y encontramos que la honorabilidad, que la seriedad y el compromiso que tiene este Congreso de la República con todos los colombianos no se puede comparar con esas, digamos, recusaciones infundadas y carentes de pruebas. Gracias, representante, por atendernos. Por otro lado, estamos a la expectativa del inicio de este primer debate de la reforma a la salud tan esperada, una de las reformas estructurales que proponen desde el gobierno Gustavo Petro. Por eso nos acompaña a esta hora la directora de Gestar Salud, de la que agremia a las EPS subsidiadas, la doctora Carmen Dávila. Doctora, expectativas de este primer debate. Y usted ya ha estado leyendo el documento final con modificaciones. ¿Qué ha encontrado? Bueno, hemos revisado la enmienda y encontramos desde el objeto, como ya lo suponíamos y lo habíamos advertido,
ya una precisión muy grande en que se cambia un sistema de seguridad social por un sistema de salud público con aseguramiento social. Este es un cambio fundamental porque nuestra Constitución política señala que nosotros tenemos, todos los colombianos, derecho a la seguridad social, es un derecho irrenunciable, en donde pueden participar privados. Entonces ya entendemos la lógica de por qué no se permite como entidades de seguridad social la participación de EPS, algunas de ellas privadas con o sin ánimo de lucro. De otro lado, este mismo artículo 48 señala que los recursos de la seguridad social no pueden usarse para fines distintos a la seguridad social. Entonces, esta ha sido siempre nuestra preocupación. Creo que la enmienda va al punto de los cambios y en ese sentido creemos que todas nuestras observaciones de fondo sobre el articulado y sobre la procedencia en el marco de nuestra Constitución siguen siendo nuestras preocupaciones fundadas. Muchas gracias, directora. Bueno, iniciará este debate de reforma a la salud con una agenda muy apretada, política precisamente, y es porque todavía este proyecto no cuenta ni con el apoyo liberal, ni de conservadores, ni del partido de la U, que son mayorías aquí en la Comisión Séptima, en donde se debatirá este proyecto de reforma a la salud. Me despido desde el Congreso, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Luisa. Autoridades realizaron un simulacro de evacuación en Neira Caldas por la actividad en el volcán Nevado del Ruiz. En la vereda San José del municipio de Neira Caldas se llevó a cabo el primer simulacro de evacuación por erupción volcánica del Nevado del Ruiz. La verdad se empezaron a escuchar alarmas, los policías nos guiaban a dónde teníamos que llegar, todos muy asustados, veníamos con nuestros kits de seguridad para poder llegar acá bien. Imágenes que no quieren repetir. Adultos mayores, niños, perritos, gatitos, entre otros, fueron evacuados en medio de la actividad. 2 minutos 46 segundos para que toda la comunidad llegara, aproximadamente 100 personas, 20 familias, quienes se evacuaron a este punto de encuentro. Con la participación de la Unidad de Operaciones Especiales de Emergencias de la Policía, se ha ayudado a evacuar en el menor tiempo posible a la población, con el objetivo de mejorar la preparación y respuesta de la comunidad ante una posible emergencia. En el Valle del Cauca, las autoridades no dan tregua a los delincuentes. En las últimas horas fue capturado un sujeto que se dedicaba a delinquir en ese departamento. Valentina Villegas con el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, se trata de un delincuente que se dedicaba al secuestro extorsivo hasta hace pocas horas, que fue capturado en el oriente de Cali. Los hechos que lo vinculan tuvieron lugar en el mes de enero. En un trabajo articulado de despliegue técnico, criminalístico y de inteligencia entre la Policía del Valle del Cauca y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en las últimas horas Desiderio Aguirre Silva, quien estaría liderando una estructura dedicada al secuestro de personas en la capital del Valle y en sus municipios cercanos, y acusado también del delito de secuestro extorsivo de un ciudadano en una vía del departamento. Los hechos ocurrieron cuando el ciudadano fue secuestrado en la vía de Rosso que conduce a Cali, momentos en que la víctima se dirigía a realizar un negocio. Los captores exigen la suma de 130 millones de pesos por su liberación. Junto al delincuente fueron incautados elementos utilizados para la realización de este delito. También se logra la incautación de un vehículo en que se movilizan los captores y un celular en el cual realizaban las coordinaciones con el resto de la estructura. El vehículo Chevrolet Beat color gris, el teléfono celular y el capturado fueron puestos bajo disposición de la autoridad competente, quien le dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Esta captura estaría relacionada también con la de Joana Delgado, quien fue capturada en flagrancia por extorsión el pasado mes de enero en la recta Cali-Palmira, cuando recibía una fuerte cantidad de dinero como resultado de una exigencia a la víctima tras su liberación. Y cambiando de tema, el robo de motocicletas y automóviles es un delito reiterativo que tiene azotadas a todas las personas de todos los estratos en la capital del Valle. Se dio a conocer el número de robos de motos y carros a diario en la ciudad de Cali. 7 motos y 3 carros serían hurtados diariamente en la ciudad de Cali, una cifra bastante inquietante. Estos vehículos serían usados y en algunos casos alquilados para actividades delincuenciales. Hay vehículos que son obviamente llevados fuera aquí de la ciudad de Cali hacia las zonas que tenemos cercanas en el departamento del Cauca o al del Valle, donde sobre todo las camionetas son llevadas a algunas zonas rurales donde tenemos presencia de grupos armados.
y también tenemos algunos sitios en la ciudad donde son obviamente deshuesados estos vehículos y son vendidos obviamente sus partes para manejarlos obviamente en este mercado ilegal. Sin embargo, las autoridades han estado trabajando arduamente en los últimos meses para desarticular estos desguazaderos en la capital vallecaucana. Nosotros aquí en la ciudad de Cali, con nuestra policía judicial, realizamos una investigación donde fueron ubicados unos sitios donde venían siendo deshuesados vehículos y fueron capturadas unas personas y fueron recuperados unos vehículos y unas autopartes que habían sido obviamente hurtadas en días anteriores, sobre todo en la ciudad de Cali. En estos desguazaderos desarmaban alrededor de 20 automotores mensuales, con una duración de 4 horas por vehículo, contribuyendo al incremento de la delincuencia en el departamento. En el negocio ilegal de alquiler de vehículos robados, el alquiler de un vehículo por día oscila entre los 300.000 y un poco más de los 500.000 pesos. Bianca y televidentes, esta es toda la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Al regresar a Noticentro 1, CMI, ¿quién es el socio del narco mexicano capturado en Antioquia? Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fue capturado en Medellín un hombre que sería socio de un poderoso cartel mexicano. La investigación adelantada por la Dirección Antinarcóticos reveló cómo transportaba la droga sin ser descubierto. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Quién es este hombre? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Un hombre con todas las habilidades para transportar cocaína hacia México sin ser descubierto por las autoridades. Juan Guillermo Naranjo no tiene alias, pero sí un prontuario criminal oculto. Fue capturado en Medellín tras una investigación por narcotráfico liderada por la Dirección Antinarcóticos y la DEA. Según las autoridades, está señalado de enviar más de 2 toneladas de cocaína a México y Estados Unidos. Esta persona solicitada en extradición por los Estados Unidos hacía parte de una organización multicrimen que envió aproximadamente 2 toneladas de clorhidrato de cocaína hacia México y Estados Unidos, empleando los puertos de Buenaventura y Guayaquil. Las autoridades confirmaron que este hombre también usó como rutas el río Naya a través de lanchas rápidas que salían desde Puerto Merizalde hacia el Océano Pacífico con escala en Ecuador y luego México, el destino final donde lo esperaban sus aliados. También con vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación, deberá responder por el delito de narcotráfico. Según la investigación, su hermano fue capturado en 2019 por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñaba como subcontralor. Seguimos en directo desde la estación Poblado del Metro de Medellín. En este momento se ha confirmado la muerte de una mujer que al parecer fue encontrada en Niquitao, en un barrio del centro de Medellín, en un inquilinato. La mujer indígena apareció en este inquilinato del barrio Niquitao de Medellín. Según la investigación, pertenecía a la comunidad Alto de Andágueda, zona limítrofe entre Risaralda y Chocó. Nos encontramos en acompañamiento a la población indígena del Alto Andágueda, dadas las circunstancias con una mujer indígena que se encontraba sin signos vitales a las afueras de uno de los inquilinatos por aparentemente o presuntamente caso de suicidio. En la zona permanece una comisión de la personería acompañando a la familia de la mujer fallecida y en las próximas horas se conocería la causa final de su muerte. Y las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa para quien brinde información importante sobre los presuntos responsables del atentado en Yondó, Antioquia, que dejó 14 policías heridos. Encapuchados y escoltados en todos los extremos, así actuaron los hombres que lanzaron explosivos contra un grupo de policías en Yondó, Antioquia, durante 2 actos violentos. 14 policías resultaron heridos. El director encargado de la policía, brigadier general Tito Yesid Castellanos, convocó a un consejo extraordinario de seguridad y confirmó a quién se atribuyó el ataque. Este hecho, inicialmente y por el modus operandi y los antecedentes que tenemos, se le atribuye preliminarmente bajo los supuestos al ELN, al Frente Edgar Amílcar Grimaldos del ELN, también delinque en esta jurisdicción
la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El alto oficial dijo que 3 uniformados sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados a hospitales de Barrancabermeja. En la zona ofrecieron una millonaria recompensa por información clave que permita capturar a los responsables. Inicialmente hasta 50 millones de pesos por la información que nos ayude a dar con los responsables. Hay unas imágenes y unos videos que tenemos de los elementos fílmicos que tenían nuestros hombres de policía judicial, del dron que estaba avalando el procedimiento y que van a ser aportados a nuestra Fiscalía General de la Nación para iniciar las labores investigativas. En la zona continúa la investigación. Una información de última hora en la ciudad de Medellín. Encapuchados bloquearon la autopista regional en sentido sur-norte a la altura de la estación Poblado. Vamos a mostrar las imágenes de lo que se está viviendo en este momento a esta hora de la tarde. El bloqueo, personas encapuchadas que están portando overoles de color blanco y tienen sus rostros cubiertos. Algunas de esas personas están muy cerca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde hace pocos minutos nos han confirmado una evacuación oficial de todos los estudiantes. En este tramo de la vía que comunica prácticamente al sur con el norte de Medellín, varios vehículos fueron atravesados y en este momento se han lanzado algunos artefactos explosivos. Por ahora el metro de Medellín no ha comunicado oficialmente la suspensión de la estación, sin embargo muchas personas están optando por utilizar el transporte público cerca de esta zona. Al parecer esto que ocurre en este momento obedece a la conmemoración de la creación del M19, a propósito hoy, 19 de abril. Más adelante regresamos en directo desde la capital de Antioquia con esta información de última hora. Buenas tardes. Muchas gracias, Hernán. 1 de cada 2 cartageneros se siente inseguro en la ciudad, según la última encuesta realizada por Cartagena Cómo Vamos. Tatiana Rodríguez con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Además de este resultado, la encuesta arroja que un alto porcentaje de ciudadanos considera que la ciudad va por mal camino, y esto por la mala gestión por parte de la alcaldía distrital y del consejo de la ciudad. De acuerdo con la encuesta anual realizada por Cartagena Cómo Vamos, el 79% de los cartageneros considera que la ciudad va por mal camino, por lo que urge una mayor intervención por parte de las autoridades distritales y el consejo de la ciudad, puesto que la satisfacción de la comunidad en general con la gestión realizada es baja. Y la gente sigue siendo pobre, pobre en alimentos, pobre en todo. Estamos abandonados. De acuerdo con las conclusiones, la sensación de inseguridad preocupa, teniendo en cuenta que 1 de cada 2 cartageneros se siente inseguro. Estando sentado en la terraza, aunque tenga rejas y candados, por ahí mismo vienen y te amenazan con una pistola y te atracan. Ya, entonces muy insegura, con mucho miedo, mucho temor. Nos sentimos un poco inseguros, sobre todo en los lugares marginales que son como Olaya, El Pozón, todos esos sitios donde debería haber más policía, más CAI. La poca facilidad de conseguir un empleo o emprender y la situación económica del hogar también son dolores de cabeza por parte de la ciudadanía. Y frente a estas problemáticas, tanto la inseguridad como la percepción que tiene la ciudadanía frente al empleo y asimismo en cómo va la ciudad, ha pedido mayor intervención por parte del distrito y de las autoridades para que trabajen en conjunto y de alguna manera puedan resolverse estos problemas en la capital de Bolívar. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Tatiana, gracias. La aerolínea Satena inicia vuelos internacionales desde Barranquilla. Será una ruta a Caracas, la segunda a Venezuela desde que reanudó operaciones al restablecerse las relaciones con el vecino país. Jorge Castro, buenas tardes. Muchas gracias, Bianca, muy buenas tardes. La aerolínea Satena dispuso de aviones con capacidad para 50 pasajeros en este vuelo inaugural que será el próximo 8 de mayo. Será la segunda ruta de Satena de Colombia a Venezuela desde que se reanudaron las relaciones comerciales con el vecino país. La primera opera desde comienzo de marzo de Bogotá también a Caracas. Satena inicia la operación
desde Barranquilla a Caracas el próximo 8 de mayo con 2 frecuencias, lunes y miércoles a las 9 horas, volando hacia Caracas y regresando 12:30, Caracas-Barranquilla. SATENA calificó de exitosos los primeros vuelos a Caracas desde Bogotá, transportando más de 1.000 pasajeros desde marzo a la fecha. Pues ha sido muy positivo, en este momento nuestra ocupación supera el 85%, hemos tenido una respuesta favorable, por lo cual nos permitió abrir la tercera frecuencia el próximo 7 de mayo, día domingo, a partir de mediodía para volar hacia Caracas y regresando Caracas, Bogotá, alrededor de las 15 horas. SATENA opera en Colombia con una flota de 12 aviones, cubre 38 destinos nacionales con 88 rutas. La meta a corto plazo es llegar a 45 destinos en unas 120 rutas. Y tras un nuevo atentado contra un establecimiento comercial en el centro de Barranquilla, los comerciantes en la capital del Atlántico se declararon indignados y anunciaron que no asistirán a más reuniones de seguridad con las autoridades locales. Esta panadería en el centro de Barranquilla fue el nuevo blanco de las bandas de extorsionistas en la capital del Atlántico. Fue en pleno centro de esta ciudad y en zona donde está prohibida la circulación de motocicletas. Lo de ayer, ese atentado con un material explosivo, sí fue por extorsión. Eso es algo que está ya más implícito en todos los sectores comerciales de Barranquilla, no solamente en el centro, estamos hablando de toda Barranquilla y su área metropolitana. Los gremios de comerciantes exigen una administración de justicia eficaz y ejemplarizante. Señalan que de nada valen las capturas y golpes a las estructuras criminales porque consideran que van a seguir las extorsiones. Nosotros el gremio asumimos no ir a más reuniones. Creemos que estamos ya cansados de reuniones donde se nos informan estadísticas, donde se nos hablan de estrategias, porque la realidad es otra. Las autoridades anunciaron 78 capturas. El comerciante propietario de esta panadería en el centro de Barranquilla había advertido que informó oportunamente a las autoridades de las intimidaciones de las que había sido víctima y también de las reuniones a las que había sido citado para coordinar el pago de una extorsión. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. 3 días sin clase, cumplen 350.000 alumnos en Santander. Los maestros decidieron suspender sus actividades. ¿Por qué? Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues esta protesta que adelantan más de 17.000 maestros en Santander tiene, según ellos, una causa: reclamar la atención de salud y de medicamentos que no están recibiendo. Es usted llegar a la atención y que usted tenga que esperar 2-3 horas para que lo atiendan, y parado o sentado en el piso porque no, y fracturado porque no hay usted dónde poderse sentar. Y otra cosa que me pareció terrible: una persona se para de la silla y el otro paciente que está enfermo corre a coger esa silla. O sea, nos estamos peleando por una silla. Por cálculos renales. Duré 92 horas en servicio de urgencias, esperando una camilla. Experiencias y sufrimientos como los vividos por las profes Sandra y Lucelena se replican a diario en cientos de sus colegas y son la causa que motivan la parálisis de 17.000 maestros en Santander. Pero la protesta tiene otro agravante. Tenemos la gente llegando a las urgencias y teniendo que quedarse en sábanas o en cartones que llevan. No hay sillas, no hay camillas, no hay medicamentos, no hay agentes de especialistas ni de quirófano. Y en la provincia, por la misma, lo que es el desmonte de la red pública, también se vienen negando servicios. Landazuri tiene más de un año de no tener servicio de odontología, por poner un ejemplo. Y por supuesto, los más afectados también se quejan. Claro, siempre afectan. Porque, o sea, no es como ir todos los días a clase porque se atrasa uno de los exámenes, que si, o sea, en todo se atrasa. A la protesta de 2 días se suma otro más sin clases por falta del pago a las trabajadoras de servicio de aseo en la gran mayoría de instituciones educativas de este departamento, aseguran voceros del magisterio. Tras esta jornada de protesta, los maestros aseguran se normalizarán mañana y pasado la actividad educativa, pero la próxima semana, si no hay una solución por parte del gobierno nacional, irán a un paro indefinido. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buena tarde para todos.
Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el presidente Gustavo Petro cuestionó el papel que está ejerciendo la OEA. En Washington saludamos a nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas tardes. Hola Bianca, buenas tardes. La saludo desde la sede de la OEA aquí en Washington, donde el presidente Gustavo Petro hace unos minutos dijo que esta organización multilateral debe reencontrar el camino democrático. Llamó a los embajadores, algunos se salieron, como el de Perú, a que reencuentren precisamente el derecho fundamental del pueblo que tiene a elegir a sus mandatarios. El presidente Gustavo Petro, en un tono crítico, cuestionó el papel que ha desempeñado la OEA en la preservación de la democracia en el continente. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa Carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática. Hoy, día de su cumpleaños número 63, el mandatario colombiano continúa con la agenda que tiene en Washington, en una reunión con la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, la poderosa congresista Nancy Pelosi. Desde Washington, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Tras la fuerte polémica y las críticas lanzadas por Estados Unidos, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva salió a condenar la violación de la integridad territorial de Ucrania, pese a que solo unas horas antes el mandatario se había puesto del lado de Rusia y de China en su postura frente al conflicto, incluso lanzando cuestionamientos a Occidente. El objetivo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para hacer que Brasil recupere un papel predominante en la escena internacional desembocó en una aguda polémica con los Estados Unidos después de que el mandatario responsabilizó a Washington, a Ucrania y a la Unión Europea de incentivar la sangrienta invasión que desplegó Rusia hace más de un año. Comentarios que incomodaron fuertemente a la Casa Blanca e incluso el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, acusó a Brasil de repetir como un loro la propaganda de Rusia y China sobre que Estados Unidos incentiva la guerra. Por lo que Lula, que apenas unas horas antes hizo estas afirmaciones tras cerrar filas en Brasilia con el canciller ruso Sergei Lavrov, tuvo que salir a condenar la violación de la integridad territorial de Ucrania. Este es el primer choque de Lula con Estados Unidos donde sus posturas comienzan a ser consideradas antioccidentales, pese a que el propósito del líder brasileño es promover una mediación internacional de la guerra en Ucrania, presentándose como un intermediario neutral. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, llamó a unir fuerzas contra el chantaje de las sanciones de Occidente durante una visita a Caracas, en la que se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia rusa invitó al mandatario venezolano a visitar Moscú a nombre del presidente Vladimir Putin. El paso de Lavrov por Venezuela es la segunda escala en su gira por América Latina, que comenzó en Brasil y sigue por Cuba y Nicaragua.
Cuba comenzó a restringir la venta de combustible en las estaciones de servicio, lo que amenaza con debilitar aún más la empobrecida economía de la isla, que peligra debido a los apagones diarios. El presidente Miguel Díaz-Canel indicó que limitaría la venta de diésel a 100 litros por vehículo y la venta de gasolina a 40 litros por automóvil. Además, evaluarán la venta de combustible según el tipo de carro, con límites de litros establecidos por cada categoría. El joven de 16 años que sobrevivió milagrosamente a un disparo en la cabeza por tocar el timbre de una casa equivocada en Kansas City fue invitado por el presidente Joe Biden a la Casa Blanca. Ralph Paul Yarl, el joven que sobrevivió a un disparo en su cabeza tras tocar accidentalmente el timbre de una casa equivocada en la ciudad de Kansas City, fue invitado a visitar al presidente Joe Biden en la Casa Blanca, mientras el agresor, identificado como Andrew Lester, de 84 años, se entregó ante las autoridades. Ante la gravedad del suceso, el presidente del país se comunicó con Yarl y su familia. Asimismo, expresó desde sus redes sociales la importancia de exigir el almacenamiento seguro de las armas de fuego, además de la verificación de antecedentes en la venta de las mismas. Biden espera a Yarl en la Casa Blanca cuando se haya recuperado, tras superar el trastorno de estrés postraumático severo y estar fuera de peligro. Hasta aquí Noticentro 1 CMI, a continuación Magazine 1 y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.